lo que precedió a la creación del universo. Quizás usted abre su Biblia, las primeras páginas, el primer texto. ¿Qué había antes de eso? Cuando usted lee Génesis 1:1, en hebreo es Bereshit, que significa comienzo, principio. Y vamos a leer, con el permiso del cielo, el primero y el segundo texto. La primera aliyá de Bereshit, que es Génesis, está del capítulo 1, del verso 1 al 13. Vamos a leer, con el permiso del cielo, los primeros dos textos. En el comienzo, cuando Elohim empezó a crear los cielos y las tierras. Ahora vean, escuchen lo que dice el verso 2. Cuando la tierra estaba asombrosamente vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas. Ahí nuestra mente puede creer o ha creído cosas que se nos han enseñado. El texto habla por sí solo y hay corrientes científicas inclusive que han dicho cosas, han enseñado cosas y que en parte son creíbles, y usted puede quizás optar por una de ellas. Solo quiero mencionarle dos corrientes científicas que hay. Está la científica creacionista. Hay tipos de científicos que se van a pegar a lo que dicen las escrituras, y hay la corriente científica evolucionista. Solo se las menciono para que las investigue, porque se han dicho cosas acerca de la creación, de cuántos años tiene la Tierra, y tiene mucho que ver con carbono 14, pero no ese es el tema. Entonces, iniciamos el estudio de la Torá, las escrituras, conscientes de que la Torá no es un libro de historia, sino el estudio que establece la misión del hombre en el universo. Por eso es que en su primer comentario, Rashi, una autoridad de la Edad Media dentro del judaísmo, cita al Rabí Yitzhak, quien afirma que dado que la Torá es principalmente un libro de leyes, tendría que haber comenzado con el precepto del novilunio, las fiestas y los cambios lunáticos, que eso está en Shemot, Éxodos capítulo 12, verso 2, que fue la primera ley que se le encomendó a todo el pueblo de Israel como nación. Él explica que el motivo por el cual la Torá comienza con el relato de la historia de la creación es para establecer que Elohim es el soberano, Ein Sof, el soberano del universo. Él no le pide permiso a nadie, él no depende de nadie. Él le declaró a su pueblo el poder de sus obras a fin de conferirles el patrimonio de las naciones. Eso está en Teilín 111:6. Y hay también otro texto en Teilín, el 147, y en Devarim, donde dice que él le dio la Torá a su pueblo Israel. Con ninguna nación ha hecho pacto, dice la misma Torá. Si las naciones acusan a Israel de delinquir por haberse apropiado de los territorios de las 7 naciones de Canaán, en Israel siempre puede responder: todo el universo le pertenece a Elohim. Él lo creó, y él se lo concedió a aquel que le pareció apropiado. Fue su deseo dárselo a ellos, y luego fue su deseo quitárselo a ellos y dárnoslo a nosotros. Interesante. ¿A quién le pertenece Israel? A su pueblo. Eretz Israel. Otro detalle que vamos a considerar en estos
primeros capítulos, el 1 y 2, que el nombre sagrado de Kadosh Baruj Hu no aparece, solo aparece Elohim. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué había antes de la creación? 7 cosas, dice. Antes de crear el universo, Hashem, Baruj Hu, Baruch Shemo, concibió 7 conceptos fundamentales para el fundamento del mundo. Mundo en hebreo es Olam, Bereshit et Génesis. Dice, la palabra en hebreo para tierra es Eretz y cielos es Shamayim. Entonces, una de las cosas que hizo Hashem fue la Torá. Lo segundo fue, Torá significa instrucción, enseñanza. Lo segundo fue la Teshuvah, que significa retorno o arrepentimiento. Lo tercero fue el Gan Edén, el paraíso. Lo cuarto fue el Geinón, que es el infierno. Quinto, Kiseh Hakabot, el trono celestial de la gloria, de la grandeza de Dios, en el séptimo cielo. 6. El Bet Hamidash, el templo sagrado en Jerusalén, único lugar donde Hashem pidió que se le edificara. Y séptimo, y el más importante, el nombre del Mashiach. Ahora explicaremos de qué manera estas 7 creaciones en particular son vitales para la humanidad y que por lo tanto debieron ser consideradas antes de la creación. Entonces, piense usted que cuando usted abre su Biblia, el Dios Ein Sof, el infinito, el soberano, el eterno, ya tenía preparada esto para el beneficio del ser humano. El mundo fue creado solamente por el propósito de estudiar la Torá y sus dictámenes. Vea esto, escuche esto. La opinión a la que hace referencia nuestro texto pertenece a Ran. En la Gemara Nedarim 39a, desde su punto de vista, estos 7 conceptos fueron concebidos en el pensamiento de Hashem antes de la creación, pero transformado a la realidad en una fecha posterior. Por ejemplo, el Geinón, el infierno, fue creado en el segundo día de la creación, que lo veremos más adelante. Y el Gan Edén fue creado en el tercero. Entonces, el mundo fue creado con el propósito de estudiar Torah. El que por la ley pecó, por la ley será juzgado. El que sin ley pecó, sin ley será juzgado. Y recuerde que dentro del judaísmo hay algo que se llama Torah oral y Torah escrita. Como tal, eso que conocemos como Biblia no existía para este tiempo todavía, sino hasta en el monte de Sinaí, para que tenga eso presente. Lo segundo que Hashem tenía preparado era Teshuvah. Teshuvah decíamos que es retorno, volver a Dios, como se conoce arrepentimiento, que es reconocer tu falta, pedir perdón, reparar el daño y volver al camino de Hashem. La Teshuvah fue concebida para mantener su existencia. Un mundo sin Teshuvah, sin retorno, perecería inevitablemente a los ojos del juicio de Hashem, de nuestro Dios. La tercera cosa fue el Gan Edén, como se conoce el paraíso. Fue concebido a fin de asegurar una recompensa por los justos. El Dios de justicia tiene preparado la recompensa por serle fiel a Él, por cumplir los propósitos para los que fuimos enviados a este mundo. El Geinón, el Gehenna, fue concebido a fin de dar castigo a los malvados. Y quiero aclararte algo, no es como, aunque no lo estoy invalidando, pero tampoco le estoy dando licencia a personas para pecar, pero no es el concepto de infierno que se ha enseñado por ahí. Kiseh Hakabot, el trono celestial de la gloria de Dios, fue concebido
antes que el universo, a fin de manifestar la gloria de Hashem en el mundo. En la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, el capítulo 12, dice que Pablo, Shaul de Tarso, fue al tercer cielo. No quiere decir que son 3 cielos, sino son 7. Y quizás Cabot está en el séptimo cielo, de los cielos de los cielos. Y sexto lugar, el lugar donde moraba la Shejinah, la presencia divina, el Bet Hamikdash, permanentemente era ahí en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Por lo tanto, el concepto de Bet Hamikdash fue concebido como una condición para la creación. Estamos terminando esta fiesta de Sukkot, y es la fiesta de las naciones, donde dice que todas las naciones irán y le adorarán. Y el septo, el nombre del Mashiach. El objetivo final de la humanidad es llegar a los días del Mashiach. Y eso nos dice Shaul de Tarso en una de sus cartas, porque el objetivo de la Torá es enseñarnos a Mashiach. Por lo tanto, el nombre de Mashiach debía ser formulado antes de la creación, de la iniciación. Entonces, nombre en el judaísmo no tiene que ver con Ricardo, Pedro, Juan o María. Tiene que ver más allá, con la esencia de la persona. Que Kadosh Baruj Hu les bendiga y les asista en todo. Shalom Ubrahón. Les saluda a su amigo y hermano Eliezer Santín de Nicaragua.